una charla, va a ser un ida y vuelta, no con algo para enseñar, sino simplemente con algo para decir. Con algo para decir del derecho que se viene. El derecho es una materia cambiante, no exacta, gracias a Dios, y tiene que ver siempre con el alter, con el otro. Entonces, mi propuesta desde acá es empezar a provocar el pensamiento, el juicio crítico, porque lo que se viene va a dar para hablar mucho y va a dar realmente para ríos de tinta, y ya los está dando, porque estamos frente a un nuevo código civil y comercial, unificado ahora, y realmente los primeros planteos de abordaje es ir un poco más allá de la visión estrictamente normativa, que seguramente ya la van a tener a cargo de los civilistas, o ya la han tenido a cargo del primer civilista, gran civilista que vino, que es el doctor Vallespinos, y los que vengan después seguramente ya en profundidad con la normativa del código y los institutos. Mi visión, mi propuesta, es la propuesta constitucional del marque, de paso previo para poder engarzar esta normativa de rango inferior a la Constitución. Antes de arrancar, me parece espectacular lo que empiezan a hacer los colegios del interior, con un rápido reflejo en empezar a tomar la posta para difundir lo que ya es un código vigente. Lamentablemente ya no hablamos de entrada en vigencia 1 de enero del 2016, como decía la ley. No, se anticipó 1 de agosto del 2015, ya estamos con código vigente, normativa vigente. Esto nos trae una complejidad porque hay que adelantar los tiempos del derecho. Y como decía el maestro Couture, adelantar los tiempos del derecho a veces trae consecuencias de impactos no tan buenos en la sociedad. Vamos a lo que nos compete. Como les he planteado a los chicos en la cátedra de constitucional, cualquier enfoque normativo es bueno iniciarlo desde la óptica de la ley madre. Esa ley madre es la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque una debida hermenéutica, es decir, interpretación de la normativa inferior, seguramente va a encontrar su respaldo válido, de validez. Y esto tiene que ver ya con lo que planteaba el Kelsen en este orden normativo de superioridad hacia la norma base, que está en el piso. Entonces es necesaria la interpretación constitucional para saber dónde estamos parados. No nos olvidemos que el Código Civil es norma jurídica, aprobado por una ley del Congreso, pero que tiene carácter de normativo inferior a la Constitución. Va a regular las grandes reglas, o va a poner las grandes reglas de juego de la sociedad civil. Entonces, una correcta interpretación, cualquiera sea la materia, tiene que empezar sí o sí por la Constitución Nacional. Esa es mi propuesta, que va a tener un doble enfoque metodológico. Por un lado, o mejor dicho, un triple enfoque metodológico, con un objetivo bien claro: que ustedes puedan interpretar, desde esa interpretación, bajarlo a lo que es la aplicación y propuestas normativas o de invocación de normas cuando vayan a formular sus demandas. ¿Por qué? Porque mi discurso está destinado a abogados de la práctica. Entonces, yo sí o sí tengo que ayudarlos a la interpretación del Código Civil. En primer lugar, entonces, este es el objetivo: que ustedes logren desentrañar el sentido y el alcance, como todo buen método interpretativo, del Código Civil, y a su vez que puedan ponerlo en práctica a través de lo que va a ser seguramente un impacto bastante particular, que es el de las impugnaciones constitucionales. Como les decía, la primera parte de mi charla tiene un enfoque descriptivo. ¿Qué voy a hacer? Les voy a dar un marco de lo que fue el Código de Vélez en su momento. 1865 se puso a redactarlo, 4 añitos con su hija y 2 personas más, casi en 4 años, en el 69 ya lo tenía listo. Ese Código de Vélez fue redactado, fue propuesto
en un contexto histórico. En un contexto histórico y previo una normativa de base, Constitución Nacional, 1853-60. Entonces el primer enfoque va a ser descriptivo para contarles más o menos cómo se gestó ese código, muy básicamente, a modo de resumen, y el mismo marco que tuvo la reforma del código actual, o sea, del código de Vélez, a partir de la comisión redactora, y a partir de qué constitución se hizo o de qué reforma constitucional, que es la reforma del 94. Esto es muy importante entenderlo porque va a ser la interpretación que van a hacer los jueces. Y ya se van a dar cuenta por qué. Porque este es un código que, de decir de los que saben derecho, implica la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué es esto de constitucionalización del derecho privado? Es una puesta en valor del derecho público a la par del derecho privado. Entonces, mi primer enfoque es de esta índole, histórica y descriptiva, y el segundo enfoque va a ser evaluativo, es decir, un enfoque de juicio de valor crítico, con todo el respeto del mundo, pero como hombre de derecho, de qué es lo que veo respecto a la normativa actual, cómo se ha propuesto, de qué es lo que veo de este sistema de normas, porque es un sistema de normas nuevo, no es simplemente una reforma, es mucho más que eso, es la sustitución de un código por otro, no es lo mismo. Cuando uno sustituye una pieza normativa por otra, pasa directamente a analizar sistema de normas en su conjunto. Cuando uno reforma, directamente analiza o compara institutos. Este está bien, este está mal, como estaba antes, el supuesto de hecho reflejaba algo, ahora no lo dice tanto. Bueno, ahora es distinto, es un sistema normativo que reemplaza a otro sistema normativo. Esto tiene que quedar clarito. Entonces, por último, cierro con esa valoración del Código Civil. Vélez Sarsfield, rápidamente, jurista de primera línea. ¿Enrolado en qué posición? En la posición típica de la época, 1865, en boga en Europa, el positivismo jurídico a lo Comte, a lo puro. ¿Qué implica positivismo jurídico? Entrar en el fenómeno normativo, hurgarlo y plasmarlo en un conjunto de normas apretado, conciso, hermético. Eso es positivismo jurídico. Para llevárselo fácil, se los llevo a la época de la facultad. Para mí es un lugar común ir siempre a cuestiones filosóficas porque nos gusta bastante. En la cátedra de Filosofía del Derecho está dividida en dos. La cátedra A, que es Hart, y la cátedra B. ¿Quién fue a la UNC acá? ¿Alguien estudió de la cátedra de Hart? ¿Y de la otra cátedra? Era duro, ¿no? La cátedra de Hart. Inentendible el concepto de derecho. Bueno, lo que voy a tratar de mostrarles acá son tres cuestiones básicas. Primero, cuando hagamos la interpretación, mi concepto es que estamos frente a un nuevo concepto de derecho. El codificador, comisión redactora, y especialmente la cabecita de Lorenzetti ha tenido en vista un concepto de derecho distinto al de Vélez Sarsfield. No es positivismo jurídico. Estamos frente a un nuevo concepto de derecho. En segundo lugar, nos va a interesar mucho la interpretación. ¿Por qué? De ese concepto de derecho bien interpretado va a surgir la aplicación que hagan los jueces. Y en último lugar, tercer título importante, fuentes del derecho. Entonces, acá va a estar el núcleo duro de nuestra charla, el eje temático, concepto de derecho, que subyace el código, interpretación y aplicación del derecho y fuentes del derecho. Esto lo vamos a ver especialmente a través del marco de la Constitución y del análisis del título preliminar completo. Marcelo, ¿por qué el título preliminar? Porque ahí están las bases de esos tres conceptos que les dije. Concepto de derecho que subyace, interpretación y aplicación de la norma y fuentes del derecho. Grábense a fuego estas tres cuestiones porque son las cuestiones que van a dirimir los conflictos cuando los jueces encuentren conflictos normativos. Cuando se encuentren en, aplico el positivismo jurídico, dogmatismo puro, a lo que estoy acostumbrado, como están acostumbrados los jueces civiles sobre todo, a lo Vélez, o me meto en la lógica de este código. Les va a costar entender la lógica de este código.
Entonces, Vélez Sarsfield, positivismo jurídico, larga un codiguito, muy bien sistematizado, a decir del doctor Pizarro, creo que una precisión exacta. El Código Civil es como un relojito suizo, pero de los de antes, no como los de ahora que vienen toda la máquina ya estructuradita en China, no, los de antes, engranaje tras engranaje. De tal forma que si uno no es cuidadoso al tocar ese relojito suizo, cuando estés tocando un engranajito y no tengas idea de para qué sirve, vas a estar jodiendo otra parte del reloj. Y tal vez, en el apuro por sacar este código, el legislador civil haya metido la pata, y gruesa en algunos institutos. No me cabe la menor duda, y les aclaro, y me atajo, no soy civilista, pero sí más o menos le estoy agarrando la vuelta y la lógica al Código Civil. Y sí me atrevo a decirles que en algunos puntos se ha equivocado fiero, porque no nos deja mal parado en cuanto a sistema. Han tocado un engranajito y del otro lado no sabían lo que estaban afectando. ¿Qué va a pasar? Va a haber fallos, los primeros tiempos, calculo, agarrándose muy del código anterior, por un par de artículos que lo permiten, y después, tenuemente, a propuesta de los abogados, porque vamos a ser nosotros los que vamos a tener que empezar a empujar. Qué linda es la posibilidad de estar a la altura de un señor juez, porque hasta un tipo lúcido que recién egrese de la Facultad de Derecho con una buena interpretación, hasta es capaz de hacer un escrito que el juez diga, ¿y ahora para dónde rajo? ¿Qué hago con esto? Va a dar vuelta el código de punta, de adelante para atrás, va a querer abordarlo con la misma metodología de dogmática jurídica que lo guardaba antes, y tal vez el flaco le está planteando una cosa distinta. Le está diciendo, yo este juicio lo gano con los principios del derecho internacional. Ah, así el juez, con los principios, sí. ¿Pero cómo? Si Vélez Sarsfield a mí me dejó un código civil donde había que fallar con la norma en la mano, donde los principios no estaban abiertos a ser fuente de derecho. Por eso positivismo jurídico, hermético, sistema cerrado. Todo lo que la ley no prevea, desde afuera no lo puedo traer. Está bien, después estaba la Escuela del Derecho Natural que empezó a decir, no, bueno, pero los principios pueden informar. Y el juez, consecuencia del positivismo jurídico, empezó a usar lo que llaman los filósofos del derecho el criterio de discrecionalidad fuerte. ¿Qué es la discrecionalidad fuerte? Por el artículo 16, si no me equivoco, del Código Civil actual, viejo, el de Vélez, el juez no puede dejar de fallar y aplicar la norma sobre pretexto de oscuridad o silencio. Eso se llama discrecionalidad fuerte. ¿Por qué? Porque ¿cómo se completa esa laguna? Con el que el juez le parece que dice la norma. Esto ya no va a ser tan así. Y ya lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Qué norma precedió el Código de Vélez? La Constitución del 53-60. Esa Constitución también está precedida por la misma ideología, del tipo racional normativa, positivista. También tiene la misma lógica, con otras inspiraciones de los publicistas, pero la misma lógica básicamente. Es decir, protección de los derechos de primera generación, life, liberty and property, libertad, propiedad y life, liberty and property. Ya está. Bien, tenían por misión proteger esos tres esquemas, los protegió, es decir, el derecho individual. Lo que no puso énfasis esa primera Constitución fue en los derechos de segunda generación, es decir, los derechos sociales. Protejo la vida, protejo la propiedad, protejo la igualdad, pero en menor medida, una igualdad formal. Después se avanzó, después de la reforma del 49, vía 57, hacia la recepción de los derechos sociales, van a ser los derechos de segunda generación. Esa primera Constitución, ¿fruto de qué? De un pacto liberal conservador. Ustedes van a decir, Marcelo me está dando vuelta, ¿qué miércoles me quiere decir? Ya lo van a ver. Porque las constituciones y las leyes que reglamentan los ejercicios son fruto de pactos. Ese pacto conservador fue fruto de la generación de los 80. Mitre, Sarmiento, Avellaneda
Roca. Constitución del 94, fruto del pacto de... Bien, ¿cómo se llamó? Pacto de Olivos. Ese pactito tenía objetivos bien claritos. Dos, esencialmente. Atenuar el hiperpresidencialismo y meter los derechos de tercera generación. No se logró el primer objetivo, por eso estamos como estamos. Y entraron por la ventana los derechos de tercera generación. Es decir, de los nuevos grupos que venían pujando por mayor participación y mayor reclamo y mayor demanda de derechos. De niños, adolescentes, mujeres, es decir, grupos en situación de desigualdades estructurales. ¿Qué se recepta? Un nuevo concepto de igualdad, que ya no es la igualdad formal del 53, sino la igualdad real de oportunidades. Cómo se suple las desigualdades estructurales con acciones positivas del Estado. En aquel momento el Código Vélez usó una frase de Alberdi, se apoyó en la ideología de Alberdi, que implicaba orden y progreso. Y era lógico. Nosotros veníamos de guerras intestinas. Ahí. Casero lo teníamos ahí nomás. El pacto entre Urquiza y los que finalizaron, y el derrocado Rosas, estaba fresquito, y prácticamente la Convención Constituyente reconoce dos acuerdos, o dos pactos, o uno. Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, como pacto básico fundamental donde se decide hay que pacificar. Y segundo gran objetivo, se lo tiran a un jurista. Che, dejemos atrás la legislación española, porque hasta ese momento nos regía el derecho colonial puro, de pura cepa, que hizo Vélez, trajo lo mejor de Europa, la vanguardia europea, que era el positivismo jurídico. Vamos a los antecedentes de nuestro código actual, nuestro código Lorenzetti, lo vamos a llamar. Constitución del 94. Fruto de ese pacto de Olivos, ¿qué implicaba? Desde el punto de vista de las dimensiones de una constitución, tenemos la dimensión del poder y la dimensión de los derechos. Desde el punto de vista de la dimensión del poder, ese pacto de Olivos quería atenuar el hiperpresidencialismo. Y desde el punto de vista de la dimensión de los derechos, afianzar y ampliar los derechos sociales, avanzar hacia un concepto de igualdad real de oportunidades y de trato, que era no discriminación, incluir una nómina de nuevos derechos. ¿Cuáles eran estos nuevos derechos? Derechos de incidencia colectiva, que básicamente son los que tienen como titulares al conjunto de la población en determinadas situaciones, por ejemplo, de consumo, pero que no se lo puede arrogar ninguna persona en forma individual como su titular. Por eso el problema de las acciones de clase después, para poder identificar la legitimación activa y la legitimación pasiva. Pero no es mi tema. Ejemplo de los derechos de incidencia colectiva, los medioambientales. Acciones de clase, otro buen ejemplo. También, por los nuevos derechos, empezó a pujar los grupos desaventajados en una sociedad. En la nuestra, bueno, lo que podríamos simbolizar a través de los piqueteros, a través de los que se empezaron a ir sumando como las mujeres en situaciones de desigualdad en el trabajo, en su participación política, en su casa, sojuzgada, es decir, la mujer empezó a ser protección también, empezó a ser foco de la protección del derecho en forma específica, como grupo desaventajado, los niños, los adolescentes, y ahora empezamos a avanzar hacia cuestiones más ríspidas, los transexuales, las situaciones ahí donde la sexualidad está en un híbrido, no sabemos para dónde disparar. Bueno, esa Constitución del 94 abrió la puerta a esos nuevos derechos. Te van a decir, bueno, ahí el tema de las comunidades indígenas, que también está contemplado en el nuevo código. Te van a decir, Marcelo, ¿a dónde nos querés llevar con toda esta cuestión de la Constitución Nacional y estos derechos nuevos? Los quiero llevar a un punto,
que este código nuevito puede tener defectos sistémicos y metodológicos. Es verdad. Sí, estoy de acuerdo, es que estamos frente a una nueva sociedad con nuevos valores, multicultural, altamente fragmentada por todo esto que les acabo de decir recién, donde las tecnologías de la información nos han invadido, toda la vida se transcurre a una velocidad muy alta. No es la misma sociedad que la de Vélez Sarsfield. Entonces, a la primera pregunta, que quizás sería la pregunta que los administrativistas responden desde un punto de vista técnico. Mérito, conveniencia. Y la necesidad, el mérito y la conveniencia creo que estaban. Ahora, respecto del cómo se hizo, tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas porque se fueron tomando todos los proyectos viejos, se los fueron recopilando todos los proyectos de reforma, desde el proyecto Bibilión y adelante, 69 en adelante, ley 17711, hasta llegar al año 98, donde un proyecto de unificación del Código Civil y Comercial quedó trunco, que a mi modo de ver fue el mejorcito, porque el que mejor estaba plantadito en la reforma de las instituciones fue el proyecto de reforma del 98, pero se cajoneó, no hubo quórum, porque lamentablemente en el Congreso esto provocó mucho juego de tensiones y de facciones políticas, no se pusieron de acuerdo. Pero el 98 era el que tenía el complejito normativo más apretado, el que más daba respuesta, que no ha sido fielmente reflejado en este nuevo código. Es una lástima. Entonces, tenemos que la Constitución le abrió la puerta a nuevos derechos de tercera generación. Pero eso no solamente le abrió la puerta a nuevos derechos, sino que le abrió la puerta a un nuevo sistema de fuentes del derecho. Y esto es importantísimo en orden a los tres ejes que les dije que íbamos a revisar. El concepto de derecho, interpretación y aplicación, y el último que les dije, las fuentes del derecho. Todos esos puntos los encontramos en la Constitución Nacional. Concepto de derecho ya lo vamos a ver. Interpretación y aplicación, ya lo vamos a ver. Sistema de fuentes. Tomen nota de esto. La Constitución Nacional, en el 94, 75, inciso 22, le da a los pactos internacionales jerarquía constitucional. ¿Y esto qué significa? Significa que a la par, ahí, en el mismo nivel que la Constitución Nacional, encontramos especialmente los pactos internacionales y de derechos humanos sobre todo. Y ya van a ver por qué este código especialmente remarca que la interpretación que va a tener que hacer los jueces o los jueces es en función del derecho conforme a la Constitución Nacional, y los tratados, no cualquiera, de derechos humanos. ¿Qué significa eso como sistema de fuentes del derecho? Que cada vez que ustedes hagan una demandita laboral y encuentren que se afecta un derecho constitucional, pero que está afectado un derecho humano, ejemplo, yo como laboralista, donde a partir de todos los fallos de la Corte, ya no hablamos de un trabajador en situación de relación de contrato de trabajo, sino que Bisotti, Aquino y todos los últimos fallos hablan que no estamos hablando de un trabajador como soporte económico de su casa, estamos hablando de una persona humana. Oiga, dice la Corte, se están olvidando que detrás de esto no hay un bancador de una casa. Eso es el criterio economicista, reduccionista, reducir al trabajador a soporte económico de su hogar. No, señor, hay un hombre, una persona que siente, que vive, que sufre, que se siente discriminado. La Corte empezó a abrir el camino desde el año 2003, y si ustedes agarran los grandes fallos, por ejemplo, el que haga laboral, no hay fallo que la Corte no nos tire por la cabeza con los principios de derechos humanos. Empezó a abrir el camino. Cuestión que en diálogo personal, y tuve la oportunidad bueno, un seminario que organizamos en Córdoba, que asistió Luis y Micaela, de poder entrevistar a Lorenzetti 15 minutitos, y él dijo, mira, teníamos preparado el 98,
pero nos dimos cuenta que no habíamos abierto el camino jurisprudencial para la reforma del código. No estaba la jurisprudencia preparada. Había que ir preparando el terreno ahí donde las disputas tienen valor, en los tribunales. No estaba abierto. Por eso es que sistemáticamente la nueva Corte, desde el 2003, se lanza a abrir la puerta a esto, al sistema de fuentes del derecho. Y ahí nomás, cuando reforman el código, me lo clavan en el artículo 1 del título preliminar, no se demoraron nada. Vamos. Les leo rápidamente el artículo 1 del Código Civil, título preliminar, para que vean la importancia de esto. Está bueno que traigan código, porque sugiero ir subrayándolos, total. ¿Saben cuántos códigos nos vamos a comprar de acá hasta que los comentados? Así que rayen con ganas, estudienlo, porque va a estar bueno. Fíjense, ya empecé yo, meto colores por todos lados, diría mi hijo, papá, los libros no se rayan. Sí, el tema es que yo no veo ni uno rayado tuyo, hijo. Ojalá rayaras uno de vez en cuando. Nada. Se los raya la hermana que tiene 1 año y medio y él los ve pasar así de costado. Le digo, bueno, está bien, no digo que tendrá que ser igual que el padre, pero por lo menos de vez en cuando, una hojita. Nada. Artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes. Bien, hasta ahí dice, no vengo a traer nada nuevo, positivismo, el derecho es norma, bien, que resulten aplicables al caso. Conforme, ahí nomás le mando, con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Esta coma no es casual, ojo, esta coma le está diciendo, señor juez, tenga la Constitución al lado, porque cuando empieza a aplicar este código, va a tener que interpretar leyendo la Constitución y los tratados de derechos humanos. Pacto Internacional de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y todos los que se vayan agregando. Después dice, a tal efecto se tendrá en cuenta, y ahí da un criterio interpretativo, porque en realidad el artículo 1 está destinado a los jueces, sobre todo, a quienes van a aplicar esto. Le está tirando un criterio interpretativo, que en general es fruto de la jurisprudencia de la Corte. ¿Cuál es el criterio finalista de la norma? Ustedes saben, para interpretar el derecho hay varios métodos, puede ser el método literal del legislador, es decir, palabra por palabra. ¿Qué quiso decir este flaco cuando puso tonto? Marcelo quiso decir, no, bueno. ¿Qué quiso decir este tipo cuando puso X? Ese es el método literal. Método histórico. ¿Qué quiso decir el legislador histórico? ¿Qué quiso decir Vélez allá cuando escribió? ¿Qué quiso decir Alberti cuando metió esa clausulita? Bueno. El método finalista es buscar qué es lo que quiso, cuál es la finalidad, cuál es el supuesto de hecho que el legislador se planteó y que quiso corregir con una conducta. Permitir o no permitir. Es decir, en general las normas están planteadas como un criterio de libertad negativa, hacer o no hacer. Bien, y acá le dice al legislador, a tal efecto se tendrá, al juez, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, criterio interpretativo, los usos, y esta palabrita que les voy a poner ahora, háganle un cuadro grande como prácticas. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Esta norma es terrible, nos da vuelta el universo. Hasta ahora, si yo les pregunto cuáles son las fuentes formales del derecho, ustedes me van a responder, doc, no soy tan tonto. Congreso, la ley, perfecto, fuente formal, ahí arribita. ¿Cuáles son las otras fuentes del derecho? La jurisprudencia. Otra fuente del derecho, la doctrina. Otra fuente del derecho, los usos y costumbres. Eso lo aprendíamos en la introducción al derecho. Nunca se habló de prácticas. ¿Qué miércoles es esto de la práctica? Eso, estimados,
es la derrota de Hart en manos de Dworkin. ¿Por qué? Porque Hart toda la vida corrió, digamos, estableciendo las reglas de reconocimiento, y dijo que un sistema jurídico se iba a reconocer siempre por el tipo normativo y por determinadas cualidades que tenía la norma, pero jamás se podía recurrir ni a principios ni a fuentes endógenas, externas. Dworkin dice, maestro, esto no me cierra. El concepto de derecho es mucho más rico que esto. Es diálogo entre fuentes, pero además se termina de redondear a lo largo de la historia. Quiere decir que el derecho es un concepto que está íntimamente vinculado con la práctica. Es una práctica social histórica. Esa palabrita práctica me está metiendo la cuñita a este nuevo pensamiento filosófico. Atención. Pero además se descuelga con algo que es fantástico. Dice que las prácticas y las costumbres, por ejemplo, son vinculantes, obligan. Cuando las leyes o los interesados, fíjense esto otro, cuando las leyes o los interesados, esto va a traer ríos de tinta. Imagínense, acá en el estudio, un grupo de homosexuales, de transexuales, que han conseguido un pedazo de terreno, hace muchos años ya, nos vayamos al 2040. Viven medio como gitanos, y conviven, se han formado su propia comunidad ahí, y caen al estudio, y bueno, y ellos ya en el barrio los conoce todos, ¿no? Porque van, compran en el supermercado, asisten a espectáculos públicos, hasta son parte de la comunidad, hasta algunos van a la iglesia, de la mano, han adoptado chicos. Piensen lo que estoy diciendo. Entonces, cae algún puritano y quiera sacarles el niño ese que obtuvieron por el régimen de adopción, que no sé cómo será ahora, pero va a ser mucho más sencillo, o existe alguna oposición. Y ellos les salen diciendo que son un grupo interesado de una pequeña comunidad, y que vienen trayendo como práctica esta situación y que no estaba en contra del derecho. Se dan cuenta que vamos a tener que romper con muchos paradigmas, muchos esquemas que van a ser difíciles de poder prever ahora, pero se va a venir. Entonces, esto de que los grupos desaventajados fueron por más derechos y de hecho lo van a conseguir, es verdad. Y vamos a empezar a encontrarnos con fallos novedosos en este sentido. ¿Y vamos a llamarle loco al juez? No. El juez va a estar interpretando lo que dice el código. Entonces, atenti a esta situación. Bien. ¿Cómo ve el tiempo, Mica? Pequeña evaluación, entonces hasta acá, parte histórica. Una pequeña descripción de lo que fue el Código de Vélez y el marco constitucional previo, código actual, marco constitucional previo, y vamos a hacer una evaluación brevemente de lo que fue el procedimiento de reforma, muy superficial, porque seguramente después el doctor Grulle, que además de ser una persona que admiro mucho, de ya ser docente de Derecho Constitucional antes de que yo entrara a la Facultad de Derecho, y lo cual no significa que sea viejo, sino que sabe mucho. Juan va a hablar profusa y extensamente, además por su experiencia legislativa. Es un hombre que no solamente sabe teoría, sino también que lo participó en la práctica y lo vive en la práctica. Hace poquito leyendo un artículo, todavía tiene vocación de estudiar, doctorándose en Derecho. Entonces, la verdad, admiración, y seguramente Juan va a profundizar mucho en este tema. Rápidamente. El artículo 28 de la Constitución Nacional es un artículo destinado básicamente al legislador. ¿Para qué? Para decirle, mire maestro, cuando usted vaya a reglamentar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, tiene un límite, no lo puede hacer de cualquier forma. Tiene que cuidarse de no desnaturalizarlos, de respetar su espíritu. Entonces,
Ese artículo de la Constitución Nacional dice que, en ese mandato que le da el legislador, que los derechos y garantías de la Constitución Nacional no pueden ser desnaturalizados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Ese poder de policía stricto sensu, que es la del Congreso Nacional, en el caso nuestro del Código Civil, es un mensaje que le dice el legislador: cuando vos redactes y penses la norma y penses los supuestos de hecho, tenés que tener en mente ¿qué cosa? La razonabilidad. Una solución razonable. ¿Y qué es aquello razonable? Y es lo justo, lo equitativo. Sería como una disposición lógica entre los medios y las finalidades que se ha planteado la norma, esa relación de proporcionalidad. Entonces, esa razonabilidad tiene que estar presente en la cabeza del legislador a la hora de pensar en los supuestos de hecho y pensar en las respuestas normativas. Ese es el límite que impone el 28 de la Constitución. Seguramente nuestros legisladores nacionales lo han tenido en mente cuando redactaron el código. No me cabe la menor duda. ¿O sí? Vamos a meterle mano al nuevo código. Dijeron, perfecto, bueno, el proyecto de ley. ¿Qué hicieron? La reforma en el 94, en el 75, inciso 12, agregó un pequeño parrafito donde dice que los códigos de fondo, es decir, civil, comercial, del trabajo, que es materia reservada de la nación, es decir, no delegada por las provincias, se las cedieron con exclusividad del Congreso, pueden ser redactados en cuerpos unificados o separados. Esa partecita se agregó después de la reforma del 94, ya pensando en los proyectos incipientes de reforma del Código Civil, especialmente los que venían ya desde después de la reforma de Bibiloni. Entonces ya venían pensando en la unificación del Código Civil y Comercial. Le abro un paréntesis también, cosa curiosa porque en Europa van al revés, la sistematización civil va al revés. Los mantiene bien separadito, pero bueno, acá el legislador ha pensado que lo mejor es la unificación de la legislación comercial y civil como lo ha hecho ahora. Entonces, siguiendo ese mandato del 75, inciso 12, reformado en la Constitución del 94, se lleva adelante un proyecto de Código Civil y Comercial unificado. Seguramente Juan va a hablar del derecho parlamentario y de cuestiones que tienen que ver con lo que los publicistas, los publicistas hablan de la validez de la norma. Haber escuchado a algunos, y con mucha razón, de plantear que si el debate de un proyecto de ley no está abierto, no se lleva, no se trata en comisiones, no se escuchan todas las voces, eso podría llegar a afectar a largo plazo la validez de la norma. Bueno, eso habría que verlo, pues, tal vez pueda ser así, no lo sé. Desde el punto de vista de la formalidad, el artículo, por ejemplo, 77, empieza a hablar de la formación y sanción de leyes y cuál es el método y a partir de qué cámara o por dónde pueden ingresar los proyectos de ley. Y el 79 dice muy clarito, porque por ahí he escuchado que, está afectado a la validez de la norma, es inconstitucional, no se trató en comisión. Bueno, pero ojo porque acá el 79, fíjense lo que dice. Cada cámara, luego de aprobar un proyecto de ley, en general, puede, fíjense el verbo, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto. En particular, previamente fue tratado en general. Y a su vez abajo pone, la Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto tal delegación. Entonces, bueno, habría que revisar, seguramente aquellos que apuntan a que la falta de tratamiento específico en comisiones, Juan conoce más del derecho parlamentario, no soy avesado en ese sentido, pero mi primera lectura superficial ha sido esta. Espere, puede ser que el debate no haya sido todo lo amplio que ameritaba o que demandaba el momento, pero bueno, primero la facultad formal se respetó. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque si algún constitucionalista seguramente van a venir y van a empezar a plantear, a decir, bueno, la Corte ya ha tratado y ya hay jurisprudencia, especialmente a partir de este leading case que Juan se debe acordar,
Soria de Guerrero Juana contra Bodegas y Viñedos Pulenta, delimita muy bien las cuestiones y sobre todo introduce cuál es la cuestión de la injerencia o no, o del movimiento que pueda haber colateral entre los poderes del Estado. Y se planta la Corte y dice, bueno, a ver, vía pretoriana introduce un concepto de las cuestiones políticas no judiciables. Entonces dice, con eso se excusa el Poder Judicial de decir, pare, si el Ejecutivo, si el presidente, el Ejecutivo está parado en la necesidad, en el mérito y la conveniencia, es decir, usa de qué, de esa discrecionalidad administrativa, no es dable a los jueces meternos en este ámbito, porque eso son cuestiones políticas que no nos competen. Entonces, ojo si vamos a empezar a plantear cuestiones de revisemos el procedimiento, de formación y sanción de las leyes, ojo, porque la jurisprudencia de la Corte es clarita y nos van a saltar con esto. Como les dije hace un ratito, quien reforma se plantea comparación de institutos, es decir, a ver, tomo este supuesto de hecho, la sociedad cambió, pongo este otro. Quien sustituye, compara sistemas. Tenemos que hablar de un sistema normativo nuevo. ¿Introducido por qué? Por el 26994. Fecha de sanción, 1 de octubre del 2014. Vigencia, ¿cuándo se publicó la norma? Hay una fe de errata, en teoría fue el 8 de octubre del 2014, la fe de errata dice que fue el 10 de octubre del 2014, y la entrada en vigencia estaba programada, lo dice la ley, la 26994, para el 1 de enero del 2016. ¿Qué pasó en el medio? Que ya estamos con el código arriba. Que el señor metió la mano. Tenía ganas de irse con el código de Cristina bajo el brazo. No pensé que se quedará fuera de la historia. Tal vez entre, aunque no sé si por el código, por otras cuestiones, que no viene el caso. Modo muy cortito esa ley, que ya les aclaro, en el anexo, trae como anexo primero atadito el Código Civil y Comercial. En el artículo primero aprueba el anexo, 2.671 artículos, 75 inciso 12, cuerpo unificado. Ya a prima facie, pasar de 4.000 y pico de artículos a 2.671, no será como mucho, no será como que hemos cortado y hemos tirado demasiadas cosas afuera, y da esa sensación. O eran tan brillantes los miembros de la comisión redactora, que además, hasta desde el punto de vista de la teoría de la norma, podernos a estudiar los supuestos normativos, hay normas, hay reglas que contemplan más de un supuesto de hecho, pero en forma discordante. Está feíto, ya van a empezar a leer el código. Bueno, ¿y por qué? Porque había que sacar 2.671 artículos. Claro, estamos en la sociedad donde todo tiene que ser acotadito y rápido. Pasar de 4.000 y pico de artículos de un flaco que la tenía muy clara en una sociedad que era la mitad, un cuarto de los habitantes que tenemos ahora, con un desarrollo territorial, geográfico, absolutamente en ciernes con respecto a lo que es ahora. La sociedad ha crecido en tecnología y en conocimiento en mucho más desde 1950 al 2000 que en los primeros 1950 años. Imagínense el impacto que eso tiene. En los últimos 50 años se ha crecido a saltos terribles. Entonces, eso ya alarma, decir, este compendio que se ha hecho, habría que revisarlo. ¿Qué hace el artículo 2, 3 y 4? Sustituyen, derogan, como les dije. Sistema nuevo, afuera. No, afuera nada, porque para entender este código vamos a tener que tener el código de Vélez al lado. ¿Saben por qué? Porque Vélez sabía mucho de derecho y reguló cada institución desde el conocimiento puro del derecho. Así que para poder entender lo que hicieron ahora vamos a tener que tener el código. Así, código nuevo, código viejo, más la Constitución Nacional. ¿Por qué me interesa esta partecita de los principios y los valores de la Constitución del 94? Porque como les dije hace un ratito, la Corte ya viene abriendo el camino
en los distintos fallos, metiendo y resolviendo cuestiones a través de principios del derecho internacional, normas del derecho internacional basadas en los derechos humanos. Hay muchos principios y valores que pensó el constituyente del 94 que se terminan por reglamentar ahora, se terminan por normativizar ahora con este Código Civil, que es reglamentación de los derechos y sobre todo de los derechos de tercera generación de la Constitución del 94. Un jurista, yo por ahí lo leo, jurista alemán, Friedrich Müller, ese tipo tiene muy claro, dice, las sociedades a medida que van avanzando, van cambiando en su estructura, se van hiperfragmentando, encuentran que la ley no es el techo del derecho y que las normas simplemente terminan siendo como grandes compartimentos que después hay que ir rellenándolos con distintas situaciones, principios, prácticas. Es lo que él denomina proceso de concretización de la norma. Realmente es un libro extraordinario, porque dice que, y está bien pegadito a las teorías también alexianas, de Dworkin, y comparte de que la norma no solamente es un fenómeno jurídico, también es un fenómeno social, y depende de las prácticas. O sea que esto también se puede ir viendo en el nuevo código. Los privatistas hablan de, sorprendidos, constitucionalización del derecho privado. ¿Más qué constitucionalización? Es traer, empezar a reglamentar los derechos que han sido incorporados en el 94. A mí me gusta hablar ahora de puesta en valor del derecho público, que siempre nos tenían ahí. Hasta en la misma facultad, los que hacen de derecho privado te miran como diciendo, estos bichos raros, el derecho constitucional. Y Juan mismo muchas veces se para y al revés dice, pucha, si supieran que mi perspectiva es otra, que todos los derechos que giran alrededor de la Constitución hasta los podría ver, pero bueno, porque quizás hasta los planes de estudio de las facultades están organizados siempre en función de un tronco, que es el derecho privado, y parece que el derecho público siempre anda desparramado por ahí, hay que andarlo juntando. El tronco común, apretadito del derecho privado, hay. Pix. No está tan cerca un autor que se llama Duncan Kennedy, que es del realismo jurídico crítico, ¿no? Que dice que, esto me trae a colación de que el derecho no es solamente fenómeno jurídico, el derecho también es política. Y uno hasta lo puede ver en la enseñanza del derecho, y hasta lo puede ver reflejado a esa política. Está bien, este tiene una ideología bastante particular, que él llama, hasta uno puede ver reflejado en los planes de estudio conservadores, liberales. Tal vez tenga razón, no sé. Sigamos. Puesta en valor del derecho público frente al derecho privado o individual. ¿Dónde se manifiesta eso? Vamos al código. Artículo 12. Capítulo 3. Ejercicio de derechos. Artículo 14, primero. Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este código se reconocen a. Derechos individuales. Como bien dice el doctor Burge a sus alumnos de primera generación. Vida, libertad y propiedad. Hay. B. Derechos de incidencia colectiva. ¿Por qué no puso derechos sociales? Porque este es un subgrupo de derechos sociales. Porque al hablar de derechos de incidencia colectiva, en cierta forma estamos hablando de grupos desaventajados bajo ciertas circunstancias, de consumo masivo, de desigualdad estructural, la gente que vive en las villas miseria, en la villa 31, de esos que engrosan el 53%, que está por debajo de la línea de pobreza. De eso está hablando este código. Por eso habla directamente de un subgrupo de los derechos sociales, que son los derechos de incidencia colectiva. Al menos así lo veo yo. Está bien, van a decir, está equivocado, un constitucionalista, un teórico me va a decir, Marcelo, está equivocado, está hablando gansada. Porque están los derechos de primera generación, los individuales, de segunda generación, derechos sociales, y la tercera generación, yo lo estoy viendo como un subgrupo. Para mí, la parada es el derecho social en general. La ley no ampara el ejercicio abusivo
y esta parte me gusta mucho, de los derechos individuales. El antiguo código no hablaba de los derechos individuales. Dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Ahora dice de los derechos individuales. ¿Ven que es una puesta en valor del derecho público frente al derecho privado? Mucho menos bueno cuando puede afectar el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Y va un paso más. Pone el énfasis. Mucho más van a ceder los derechos individuales cuando estemos frente a situaciones de desigualdad estructural, frente a situaciones de consumo masivo, es decir, cuando empecemos a analizar los subgrupos desaventajados de una sociedad y pongamos el choque de derechos, el individual, frente al colectivo de consumo o del grupo desaventajado, olvídense, van a perder los individuales. Olvídense. Vamos al 12. Orden público. Fraude de la ley. Las convenciones particulares no pueden... Esto no me interesa. Dice... Esto sí. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Pero esto no modificó nada. Porque cuando estudiábamos contratos, voy a ser un buen civilista, vos sabías que uno de los límites de la autonomía de la voluntad, ¿cuál era? El orden público. Pero esto no modificó nada. No, sí, lo viene a modificar. No sé si lo viene a modificar, lo viene a subrayar. Otra puesta en valor del derecho público frente al derecho privado. Rápidamente, la reglamentación de algunos derechos constitucionales de primera generación y que encuentran algunas modificaciones. Un vistazo rápido, no más. El derecho de propiedad. ¿Algo cambia? Sí. Se incorporan nuevos derechos reales. Estamos hablando de la reglamentación del derecho de propiedad. Derecho constitucional. Hay un capítulo específico de derechos reales, nuevos derechos reales. Especialmente se han receptado las nuevas formas de aglutinamiento de sociedades en tanto fragmentadas. Clubes de campo, country, que ya venían siendo reguladas en leyes especiales, pero ahora se terminan de incorporar definitivamente a la normativa del código. Eso me encanta. Propiedad comunitaria indígena. Grupo desaventajado y además con historia. Artículo 18 del nuevo código. Pero que yo sepa, no hay derecho real de posesión. Y Bailmaña me va a querer matar, porque él sostiene que es un derecho real. ¿Cuál es el único derecho real que conocemos? El derecho de dominio. Y acá no dice derecho de dominio. Vamos a tener problemas en las propiedades, en las comunidades indígenas, salvo que se les quiera mostrar que se les reconoce algo, pero no se les reconoce nada, porque se les va a complicar después defender esos derechos. Y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Pero acá pone un parrafito, dice, y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley. ¿Saben qué hicieron? Formalmente les tiran a las comunidades indígenas como diciendo, che, están adentro del nuevo código, y dejan la regulación específica o la reglamentación específica de esos derechos de propiedad comunitaria, por ejemplo, a una ley especial, afuera del código. Lo mismo hicieron con la ley de responsabilidad del Estado, afuera del código. Sistema de fuentes del derecho. Volvemos al artículo 1, que ya se los tiré de entrada, importantísimo. Derecho internacional de los derechos humanos. Normas destinadas al juez, y por qué no también a los abogados. Las situaciones y los casos que se presenten hay que resolverlos conforme a la ley que se aplique el caso, con una adecuada interpretación de la Constitución y los tratados de derechos humanos. No me voy a cansar de repetirlo. Tienen un caso, fíjense si hay un derecho humano afectado, pero siempre capaz que va a haber un derecho humano afectado. Así que atenti al pelotazo. Constitución al lado y tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica y sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es muy rico ese tratado, ese pacto. Vamos a la libertad. Derecho a propiedad, dimos una esquemita rápido, vamos a la libertad individual.
artículo 14, 19 de la Constitución. Habla el 12, esa libertad individual, recién se lo leí, va a estar restringida o va a dar prioridad, se le va a dar prioridad en función o en virtud de una función pública. Ya leí el 12 hace un ratito. Libertad de contratar. Bueno, libertad de contratación. Artículo 14 de la Constitución. Los contratos que veíamos en derecho comercial y también en el derecho civil como innominados, ahora se terminan de incorporar definitivamente el código. Ahora son contratos nominados, son nuevas formas de contratación. ¿Cuál es la particularidad que tiene esto? Y me voy apurando. Que esos contratos muchas veces terminan desdibujando leyes especiales. Ejemplo, el contrato de agencia termina desdibujando la relación de dependencia del viajante de comercio. Pero bueno, eso se lo dejo para, va a ser cuestión de otra charla seguramente. Esto les quiero marcar porque es muy importante. ¿Qué aspectos del bloque de constitucionalidad, que es constitución y tratados con jerarquía constitucional, no han sido legislados? Por ejemplo, noté en el código, ausencia de claro compromiso con la función social de la propiedad, lo que le acabo de decir hace un rato. No se dice nada respecto de aquellos que han quedado privados de su propiedad o habitan viviendas precarias. Antes bien, sí se legisla sobre country, cementerios privados, tiempo compartido. Signo de pregunta. Esto último es importantísimo, pero está parado un tratado. Se elimina toda referencia al acceso al agua como derecho humano fundamental, cuando eso está en los pactos internacionales, pero en letra grande. Si ahí las mineras no metieron una uña, no lo sé. Desplazamiento a ley especial de la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos. Esto me llamó la atención. Está bien, un código no puede legislar sobre cuestiones de forma, procesales, instrumentales, código adjetivo, hay que dejarlo. Pero las acciones de clase ya estaban instaladas. ¿Se deja de lado o se ignora las cuestiones que tienen que ver con las acciones colectivas? Después de intensísimo fallo de la Corte, especialmente después del fallo Alavi. Por último, termino ya con esto y la última cuestión. Como le dije al principio, queremos cumplir con 3 ejes temáticos en esta presentación, en este diálogo con ustedes. Terminar por cerrar que a mi modo de ver, como juicio de valor, estamos frente a un nuevo concepto de derecho que subyace al código. Eso va a traer implicancia directa en la interpretación y aplicación de la norma. Y por último, ya no nos vamos a tener que agarrar solamente del Código Civil para resolver los casos. Vamos a tener que plantearnos el diálogo entre normas, principios, ya no solamente del orden interno, sino del orden internacional. Eso va a obligar al jurista a una actividad intelectual mucho más profunda. La primera tarea de toda comunidad jurídica sería, para el juez, interpretar a partir de una propia hermenéutica constitucional del nuevo código, especialmente en función de la doctrina y la jurisprudencia que se vaya generando. Al operador jurídico, nosotros, ¿para qué nos va a servir? Para argumentar. ¿De qué forma? Juicio de valor crítico. Cuando estudiemos, tenemos que estar muy atentos a que las impugnaciones constitucionales van a estar si hacemos una buena interpretación, un buen análisis de estas fuentes normativas que les dije. Por último, ¿cómo se complementan el cuerpo normativo viejo con el nuevo cuerpo normativo? Con toda humildad, este es mi análisis. Es la derrota del concepto de derecho como positivismo jurídico, Hart, a manos del derecho como concepto de integridad. Esto quizá no lo veamos ahora, lo vamos a ver en el tiempo, y los fallos nos van a empezar a mostrar esta cuestión. No obstante, los jueces van a tener miedo, les aclaro, se van a agarrar del dogmatismo y se van a agarrar del positivismo jurídico porque no les queda otra. Además, ha sido la forma en que han sido instruidos en la facultad, el derecho como fenómeno jurídico, fenómeno normativo, estrictamente, punto. Están formados para eso y solamente se van a agarrar de lo que conocen o saben. Lamentablemente, este código viene a romper con ese esquema. Lo que les dije, la frase de Dworkin hace un ratito, dice, si el derecho es una práctica social histórica que a medida
que se desarrolla construye el significado de los dictados de la ley, y si la Constitución es parte de esa práctica, nuestro trabajo como intérpretes constitucionales es darle sentido a la práctica en su totalidad, concibiendo el derecho como integridad. Por último, el maestro Andrés Bello, codificador chileno, del cual Vélez se agarró, Alberdi lo consultó permanentemente, era un punto de referencia para él, dijo, cuando se mezclan dos razas, y esto pensando en cómo vamos a hacer para convivir con el código viejo y el código nuevo, cuando se mezclan dos razas, la idea de la raza conquistadora prevalecerá sobre el de la raza nativa según número comparativo, vigor moral, costumbres, prácticas, usos, y lo más o menos adelantado de su civilización. Así los bárbaros del norte dieron un nuevo temple a los degradados habitantes de las provincias romanas y recibieron en parte muchas de las formas sociales de esa rama. Roberto Vergalera pone un ejemplo muy lindo, un gran constitucionalista, el cual yo admiro muchísimo y sigo mucho en sus libros. Cuando se produce un fenómeno normativo nuevo, dice que esto impacta como si una hoja o las hojas que en otoño van cayendo lentamente a un lago. Una hoja impacta muy despacio y prácticamente no rompe la tranquilidad de ese lago. Pero a medida que se avecina la llegada del otoño, y ya no es una hojita la que cae en forma individual en un espacio del lago, sino que son muchas que empiezan a caer, se empiezan a generar ondas expansivas importantes. De tal modo que ya no, al principio la hoja no se confunde con el lago y se puede distinguir que antes bien que la hoja está el lago. Puede llegar a un punto donde el lago se termine de confundir con las hojas y ya no sepamos cuál es uno y cuál es otro. Ese va a ser el fenómeno natural de las cuestiones complejas normativas de un nuevo sistema jurídico. Muchas gracias y esto recién empieza.